tardes. Qué gusto saludarlos, qué bueno que pudieron venir hoy, qué bueno que en medio de todas las cosas que tenemos durante el día podemos tener este privilegio de reunirnos juntos a aprender acerca de la palabra de Dios. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, es que estoy apenas acomodándome. Yo creo que ya la mayoría pudo percibir un olor diferente, hoy hay un ambiente diferente acá. Y es a propósito, allá pusimos unos olorcitos en la entrada, les dieron un pañuelito perfumado. Si no se los dieron, levanten la mano para que les lleven un pañuelito perfumado. Ay, no, ya no, porque ya no hay, perdonen, mentiras, dicen que ya no hay. Era solo para los que llegaron tempranito. Muy bien. Bueno, eso es intencional. Lo hicimos no solamente para generar un ambiente aromático, sino que también es para acompañar nuestra serie que se llama Mujeres de la Biblia. Bueno, no es que las mujeres usan perfume, ni es que las mujeres se perfuman y los hombres no, nada de eso. Pero precisamente hoy vamos a hablar de una mujer y vamos a hablar de perfume. Así que todo esto nos va a servir para recordar la enseñanza que tenemos para hoy. Muy bien, bueno, yo quiero empezar hablando de eso por una mujer que les voy a presentar aquí en pantalla. No está en la Biblia, es una mujer de la historia, ¿verdad? Para que ustedes no se vayan a confundir, ya pronto va a aparecer ahí en pantalla. Ella se llama Germaine Cellier, espero haber podido pronunciar bien el nombre de ella. Ella fue una perfumista francesa que para su época, cuando ella empezó a desarrollar su arte de ser perfumista, era muy difícil porque ese era un ambiente reservado solo para hombres. Así que apareciera una mujer de pronto que tenía cualidades para poder percibir aromas y olores, era muy extraño. Su nombre empezó a tener credibilidad por ahí de 1948, cuando ella logró conquistar la industria del perfume. ¿Cómo lo hizo? Creando un perfume que ahí lo vemos a la izquierda, que se llama Fracas. Este perfume es un perfume francés que tenía ciertos aromas que lo distinguían. Por ejemplo, tenía aroma de la flor del naranjo, jazmín francés, mantequilla de raíz de iris italiano, entre otros ingredientes. Yo no tengo idea qué puede oler eso, pero dicen que era el mejor de los aromas florales que hasta el momento se había creado. Si ustedes tienen ganas de comprarse ese perfume, cuesta como $400, ahí se los dejo para que ustedes lo valoren, ¿verdad? Pero lo interesante es que ese perfume fue icónico porque a partir de él se comenzaron a crear aromas relacionados a las flores. Y lo que incursionó fue una mujer, fue quien incursionó en este arte. Leí acerca de otra mujer perfumista que lograba sobresalir en esta área y decía que ella tenía una capacidad de poder recordar, por ejemplo, decía ella, el talco que usaba mi mamá cuando me perfumaba cuando yo era pequeñita. O podía recordar perfectamente el olor de los pantalones cuando los aplanchaban, que dice ella que huele muy diferente un pantalón recién aplanchado a una camisa recién aplanchada. Vean ustedes la calidad de memoria olfativa que tenía ella. Muy bien, siguiendo con esto un poquito de la historia de los perfumes, actualmente en el mundo entero existen cerca de 300 personas perfumistas. Solamente 300, vean lo restringido que es este ámbito. Y dicen que esas personas que logran conquistar esa posición se les llama narices. ¿Por qué creen ustedes que se les llama narices, verdad? Porque no solamente tienen una muy buena capacidad para poder distinguir el más tenue cambio en un aroma, sino que además de eso tienen una muy buena memoria olfativa. Y por eso entran dentro de esta categoría. Lo curioso de todo esto es que dicen que la mayoría de ellos son hombres, aunque la ciencia dice que las mujeres tienen una mayor capacidad para poder percibir olores que los hombres. Hoy hablaremos de perfumes y de mujeres y de cómo Dios utilizó esa capacidad de poder percibir un aroma para que alguien, una mujer, pudiera reconocer el mejor de todos los aromas del mundo mundial, diría nuestro pastor, ¿cierto? Así que acompáñenme a orar para que juntos exploremos este tema que nos expone hoy la Biblia. Amado Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres quien planeaste este encuentro desde mucho antes. Hoy, Señor, mientras cantábamos, te decíamos, santo, santo, santo. Y eso solo se canta cuando podemos reconocer
una presencia en medio de nosotros que nos supera, que es extraordinaria. Gracias, Señor, porque tú tocaste el corazón de Ale y Angie mientras preparaban las canciones para hoy. No nos habíamos puesto de acuerdo y cuando yo vi las canciones le dije a Angie ahora, Angie, todas tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. Esto es maravilloso. Y Luquita pasó aquí adelante y Luquita hizo una demostración, Señor, de esto, de lo que es estar en tu presencia y no querer salir de ella. Padre, yo te pido que hoy todos acá tengamos la sensibilidad de poder percibir el aroma de tu presencia. Que así sea, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. El texto bíblico que vamos a estudiar hoy se encuentra en el libro de Lucas. Usted puede buscarlo ahí en su Biblia o bien aquí vamos a estar viendo los versículos. Va a ser en el capítulo 7 y los versículos del 36 al 50. Y vamos a hablar acerca de ese tema que he titulado El aroma de su presencia. En este texto bíblico se encuentra un hecho inusual. Vieran que hay algunas versiones de la Biblia que titulan este texto como Simón el fariseo, cuando realmente se trata de la historia de una mujer, pero se le colocó ese nombre. Claro, porque hay que prestar atención a lo que hizo Simón, que no hay que hacerlo también. Este día, el que se narra en esa historia, se le ocurre a Simón hacer un banquete. Simón era un fariseo y usted sabe que los fariseos siempre andaban ahí como detrás de Jesús para ver en qué momento hacían que Jesús cayera. Y entonces dice, voy a invitarlo a una cena a mi casa para que juntos podamos hablar y ver en qué cae, en qué momento cae. Lo invita a la cena, pero la cena se ve interrumpida por un acto inusual. Aparece una mujer de la nada y hace un acto que nadie estaba esperando. La narración nos cuenta lo que hizo y lo que no hizo y hasta los pensamientos de Simón el fariseo, pero no nos dice nada de por qué fue que la mujer actuó como actuó. Y a mí me encantaría poder haber hablado con ella. Entonces, como está de moda la inteligencia artificial, hoy esta semana me fui a visitar la inteligencia artificial y le pedí a ver si era posible que pudiéramos conversar con esa mujer y que ella nos contara un poquito de qué fue lo que sucedió ese día. Así que Gatito nos va a ayudar para tener allá, para tener a esta mujer que nos va a contar su historia. Presten atención. Solo levanté mi cabeza para ubicarlo. Crucé el salón apresurada. Mi rostro volvió a caer para ocultar la pena. Cerré el puño y sujeté el frasco. Mi cara no pudo aprisionar más el llanto. No me sentí digna de tocarle siquiera el cabello. Entonces mis rodillas cedieron y caí frente a aquellos pies polvorientos. Vi caer mi primera lágrima. Era una gota apenas perceptible, pero se abrió paso entre esa piel empolvada, sobre el tobillo y luego se escurrió hasta los dedos. Nunca había visto los pies de un pacificador tan cerca. La congoja siguió agitándome hasta desbordar en un torrente lagrimal muy propio de esta alma arrepentida. Y sentí esa paz subiéndome hasta las mejillas. Mi corazón no daba respiro. Palpitaba en mis ojos y se traducía en más lágrimas. De pronto vi aquel desastre que había causado mi humillación de amor. Entonces apuñé mi cabello para entraparlo mojado. Algo extraordinario estaba experimentando.
por primera vez sentí esa paz de la que muchos me habían hablado. Sentí el dulce sabor del perdón y besé esos pies. Una y otra vez los besé. Lo escuché decir que a quien más se le perdona es a quien más se le ama. Entonces tomé mi frasco de perfume y lo rocié sobre los pies del maestro y sentí que ese era el lugar al que pertenecía. Cuánto celebré sentirme en casa. Cuánto agradecí sentirme perdonada. Cuánto alabé el ser salva. Y cuánto amé sentirme amada. Qué bueno que podemos hacer uso de la tecnología para acercarnos a esos escenarios de los que solamente podemos ser partícipes a través de una lectura bíblica. Pero la tecnología nos permite ir un poquito más allá. Posiblemente esto, de hecho, no está en la Biblia, esta narración. Es algo que se percibe cuando uno capta la presencia de Dios. Y es lo que quisimos reflejar en este texto. Alguien que también pues no usó la tecnología, pero utilizó los medios del momento para poder narrar de una manera maravillosa, fue Lucas, precisamente el autor de este texto. Si ustedes estudian con detenimiento, se darán cuenta que en Marcos, en Juan y en Mateo aparece una historia de una mujer y un perfume. Parece que es la misma historia, pero es muy distinta porque Lucas agrega detalles o datos que no están en las otras historias y al final terminamos dándonos cuenta de que se trataba de dos mujeres diferentes. Pero la belleza extraordinaria con la que Lucas narra su evangelio, de una manera especial resalta el papel de las mujeres y de los niños. Por eso hemos querido basarnos en su narración y darnos cuenta qué es lo que él quería retratar acá. Por eso esta historia de esta mujer sin nombre, que no nos dicen cómo se llamaba, tiene un aroma diferente en este evangelio. Y vamos a ver exactamente dentro de la Biblia cuáles son esas enseñanzas valiosas que hoy podemos regalarnos a nosotros mismos por medio de este pasaje. Así que vamos a leer en Lucas 7, versículos del 36 al 37, que van a ser nuestros primeros versículos. Y dice así, yo leo para ustedes. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Antes de que continuemos con la historia, vamos a imaginarnos un poquito cómo se veía esa mujer. ¿Se dieron cuenta ustedes la fama que tenía? Una fama de mujer pecadora, decía. Chismes posiblemente, cuentas pendientes, infidelidades, peleas, robo, borracheras. Puede haber sido una larga lista de cosas que pesaban sobre ella. O bien pudo tratarse de un solo incidente desafortunado que la marcó para siempre. O una simple etiqueta que se le colocó por puro prejuicio. Lo que sí conocemos de ella es que Dios conocía su corazón y que ella lo había venido siguiendo tan de cerca que Él sabía las enseñanzas y las reacciones que tenía Jesús. Ella no dudó en acercarse a Él porque sabía que Jesús no la rechazaría, ni por la etiqueta que le habían colocado en la sociedad, ni por el hecho de ser mujer. ¿Y qué tiene que ver el hecho de ser mujer? Bueno, según la Biblia y según los estudios que se han hecho al respecto, ser mujer en los tiempos bíblicos era algo realmente complicado. Si ahora es complicado, imagínense ustedes, en esa época era todavía más.
Solo voy a regalarle unos datos que pude encontrar con respecto a esto. Dice que durante los tiempos de la Biblia, el comportamiento de una mujer en público era algo que se regía bajo las normas de dos pensamientos, el pensamiento judío y el pensamiento griego. ¿Y qué pensaban ellos? Que para que una mujer se comportara socialmente, debía seguir las siguientes indicaciones. Por ejemplo, si una mujer quería ser respetable, tenía que vivir una vida muy recluida, metida en su casa, casi que nadie la viera nunca. Usualmente ella vivía en la parte de atrás de la casa y ese era un lugar en el que solo podía entrar su esposo, nadie más. Además de eso, nunca estaba presente ni siquiera en las comidas familiares. Nunca se le veía sola en la calle. Nunca asistía a una reunión pública. Imagínense ustedes si tuviéramos esas normas ahorita, muchas de nosotras estaríamos fuera de ley. Para los judíos de la época de Jesús, la posición de la mujer era inferior. La ley judía no la consideraba como persona, sino como una cosa o una posesión de la que podía disponer solamente su esposo o su papá. Se les prohibía aprender acerca de la ley. Las mujeres no tomaban parte en el culto, ni siquiera podían leer un texto. Solamente los hombres tenían esa oportunidad y las mujeres solo se limitaban a escuchar. Estaba prohibido que una mujer enseñara incluso en la escuela. ¿Cuántas maestras de escuelita dominical tenemos acá, verdad? No tendríamos a nadie si se aplicara esta ley. Una mujer no estaba obligada a asistir a fiestas. Si quería, no iba. De hecho, era mejor que no fuera, decían ellos. Tampoco tenía que ir a las festividades sagradas. Dicen que en una oración que hacían los judíos en la mañana, se podía escuchar como un judío decía: gracias Dios, porque no me hiciste gentil, esclavo o mujer. En cuanto a su aspecto físico, ella tenía mucha prisa por encontrarse con Jesús. Tenía tanta prisa que no se detuvo a verse en el espejo, ni siquiera se peinó. No peinarse en esas épocas era una señal de vergüenza. Peinarse y recogerse su cabello era una señal de vergüenza. Creo que por ahí lo tienen en su bosquejo por si quieren ir llenándolo. La tradición judía decía que las mujeres jóvenes se sujetaban el pelo el día de su boda y ya no lo volvían a tener suelto nunca más en público. El hecho de que esta mujer se soltara su cabello e hiciera lo que hizo con su cabello, de lo que vamos a hablar más adelante, fue su manera silenciosa de gritarle al mundo: no me importa lo que los demás piensen de mí, solo me importa lo que Jesús piense acerca de mí. ¿Alguna vez usted ha caído de paracaidista en una fiesta? Y no me refiero al deporte, ¿verdad? Aquí en Costa Rica solemos decirle paracaidista a aquella persona que aparece en una fiesta sin que nadie la haya invitado, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿alguien conoce el término? Sí, estamos familiarizados, ¿verdad? Muy bien. Pues pareciera que esta mujer fue una de las paracaidistas de su época. Apareció de la nada en una fiesta que, como según vimos, estaba reservada solo para hombres. Ella no quiso desaprovechar esa oportunidad, por eso dejó lo que estaba haciendo y se presentó en ese lugar. Durante la época de Jesús, dicen que las casas de los judíos y de la gente rica, como este fariseo Simón, se construían alrededor de un patio y que ese patio estaba abierto, parecía como una especie de placita y en el centro había un jardín y su fuente. Y durante los días calurosos, la familia salía a comer a ese patiecito, como decir a una terraza. Estando ahí, cuando se tenía de invitado a un rabino o a un maestro, como en el caso de Jesús, la gente se corría del rumor: hey, va a haber un maestro en aquella casa, vamos, vamos. No participaban de la comida, no participaban de la fiesta, pero estaban ahí alrededor de la mesa, alrededor de las ventanas, de la salita del patio, para poder ver el mensaje que iba a dar ese maestro.
Por eso fue que ella apareció de paracaidista. Alguien le dijo, por ahí va a estar Jesús, y ella dijo, yo tengo que estar ahí. Ella no se conformó con escuchar desde fuera, no se conformó con estar alrededor de la mesa. Ella quería acercarse a los pies de Jesús, simplemente porque quería poner en evidencia algo que muchos parecían no haber notado, incluido el dueño de la casa. Este frasquito que vamos a ver ahí es un frasco de alabastro y se vuelve importantísimo en nuestra historia porque dicen que las mujeres judías de la época usaban un frasquito de alabastro colgado en su cuello. Este era un frasquito de perfume que usualmente era muy costoso. El jarro de alabastro tenía un cuellito largo y para derramar todo su contenido tenían que romperle el cuello al frasco, ¿verdad? Sí. El alabastro era un recipiente usado para guardar ungüentos o para guardar aceites sagrados y se usaba en ceremonias para ungir a los líderes religiosos. Entonces representaba reverencia y representaba devoción. Este dato es muy importante porque nos vamos a dar cuenta de que tenía sentido el por qué ella quería utilizarlo. En el versículo 38 del capítulo 7 también nos narra cuál fue esa forma en que ella se acercó a Jesús. Dicen que llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con sus cabellos, también se los besaba y se los ungía con perfume. Qué cosa tan loca, ¿verdad? Qué cosa tan inusual. Era más fácil secarlo con un pañito, más fácil pues, otras cosas, pero ella se le ocurrió esa forma de acercarse a Jesús. En su encuentro con Jesús, ella realiza esas 3 acciones tan poco usuales. Ustedes pueden escribirle ahí en su bosquejo. Baña o lava los pies de Jesús con sus lágrimas, seca sus cabellos, los seca con sus cabellos y los besa y los unge con perfume. ¿Qué está pasando por la mente de esta mujer? ¿Qué tenía que ver el perfume con el agradecimiento que ella sentía? ¿Por qué no pensó en regalarle algo más baratico, como un par de medias, una corbata? Eso se le regala a los hombres, ¿verdad? Usualmente. Pero bueno, ella fue más allá, dijo, yo no quiero ser usual, yo no quiero ser como todos los demás. Y pensó en este regalo. Pero este regalo no nace de la mente de ella. Vamos a detenernos acá y nos damos cuenta de dónde fue que surgió la idea de derramar perfume en los pies de Jesús. Estudiando un poco acerca de este tema, me di cuenta que los neurocientíficos dicen que cuando sentimos un aroma, nuestro cerebro procesa y almacena esa información junto con nuestras emociones. Nos damos cuenta de que gran parte de esa información puede influir en nuestras decisiones y en nuestros comportamientos. Allá en aquel quemador que estaba en la pura entradita, Juancho me ayudó a ponerle una pastillita de cera de lavanda, porque según lo que pude leer, la lavanda genera una sensación de tranquilidad, alivia el insomnio y genera esa paz que podemos sentir nosotros cuando nos vamos quedando dormiditos. Después de que yo leí eso, yo dije, ay no, porque se va a dormir todo el mundo. Entonces busqué que también está la esencia de vainilla, que la esencia de vainilla nos genera a nosotros recuerdos de alegría, de añoranzas. Entonces por allá pusimos esencia de vainilla. Y si no, Juancho ahorita le hace el cambio, ¿verdad, Juancho? Exacto, para que no se nos duerman. Y también pensamos en que el aroma de las flores nos puede generar a nosotros esa satisfacción acerca de la vida y entonces por allá pusimos otro aroma. Y el pañuelito que les dimos a ustedes tiene aroma de canela y de manzana. ¿Con qué asocian ese olor? Con la Navidad, exacto. ¿Y por qué genera ese tipo de sensaciones de alegría y de agradecimiento? Bueno, pero no es que les estoy dando acá una lección de perfumería. ¿Y para qué digo todo esto? No es que solamente los neurocientíficos lo dicen. Es que nuestro Señor nos creó y por supuesto que Él ya sabía que esto sucedía en el ser humano.
Él ya sabía que los aromas los podíamos relacionar con emociones y con sentimientos. Lo sabía tanto que las bases de la perfumería y de cómo crear un perfume de aroma agradable delante de Dios están en el Antiguo Testamento. Dios le dio instrucciones específicas a Moisés de cómo quería que su pueblo hiciera mezclas aromáticas para poder perfumar el templo donde él estaba. Él fue preciso en cuanto a aromas y cantidades. Si usted quiere puede leer el texto que está en Éxodo, pero yo me di a la tarea de ponerle acá unos dibujitos para que usted entienda cuáles son la esencia de ese perfume y pueda visualizarlos un poquito por si no conoce algunos de esos ingredientes. Dios le dice a Moisés, tome por favor las siguientes especias. Esto está, en Éxodo 30 del 22 al 29, que era la pantalla que teníamos antes. Tome las siguientes especias finas. 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia y 4 litros de aceite de oliva, según la tasación oficial del santuario. Con estos ingredientes, le dice Dios, harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfumes. Ya en esa época se ejercía la profesión del perfumista y había sido idea de Dios tomar eso y asociarlo con emociones. Este será el aceite de la unción sagrada. Y aquí vamos a ver una imagen también de cómo más o menos se veía el templo o el tabernáculo de Dios en esos momentos, para que vayan viendo las siguientes instrucciones que le da Dios. Cuando ya tenga listo el aceite, don Moisés le dice, vaya y por favor rocee ese aceite sobre la tienda de reunión, sobre el arca del pacto, sobre la mesa y sobre todos los utensilios, el candelabro, sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, y el lavamanos con su pedestal. De este modo, todo será consagrado y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Pero ¿por qué Dios estaba haciendo todo esto? Dios quería evidenciar su santidad y su presencia con un olor fragante e inolvidable, que penetrara hasta lo más profundo de nuestro ser y se quedara en la mente y el corazón, porque esa era la antesala de lo que vendría a ser su Hijo Jesucristo aquí en la tierra, a morir por nuestros pecados, para presentarnos a nosotros como una ofrenda de olor fragante en su presencia. Y desde ahí ya Dios estaba trabajando en el corazón de Israel. En Cantares 1:3 dice un versículo hermosísimo, que es el que ustedes tienen en su pañuelito: tu nombre es perfume derramado. El libro de los Cantares recoge una poesía hermosa de una novia hacia su prometido, posiblemente ustedes la habrán leído, y viceversa. Algunos teólogos sostienen que ese poema de amor también se aplica a la relación que tiene Cristo con su amada novia, la iglesia. Y cuando la novia le dice a su marido, tu nombre es perfume derramado, también hace referencia al sacrificio de amor que hizo Jesús al derramar su sangre por su iglesia como una ofrenda agradable. Esta fotografía que ven ahí en la pantalla, yo me imagino que ya algunos la habrán reconocido. Ella es Carla, la hija de nuestros queridos hermanos Ernesto y Maris, que están allá, ahí saludan a Ernesto y Maris. Y esa belleza que tiene Carlita alzada es su hijo Julián. Hace unos días le pedí permiso a Carlita para hablar de esto, porque ella publicó en Facebook publicó esta fotografía haciendo la siguiente pregunta abajo. Decía, ¿alguna mamá está tan enamorada como yo del olor de sus bebés? Y me dio mucha gracia esto que ella publica, porque precisamente en el año 2013 hubo un estudio de investigadores que dijeron que cuando una mujer huele a su bebé, se activan los sistemas de recompensa de su cerebro. Oler la cabecita de sus hijos les genera un inmenso placer, casi tanto como probar una cucharada de pastel de chocolate.
Imagínense ustedes. Cuando yo estaba pequeña, mis abuelos tenían un comisariato, esos comisariatos viejos de madera, grandes. Era una casona con puertas de madera y unas puertas anchas, que para poder cerrarlas había que asegurarlas con una viga muy grande que se ponía de manera transversal frente a la puerta. Recuerdo que para sostenerla, mi abuelo tenía que levantarla con sus 2 brazos hasta poder colocarla en alguno de los 2 soportes que estaban a los lados de la puerta. Para cerrarla y para abrirla, el mismo procedimiento. Se requería fuerza. Ninguno de los nietos podíamos abrir esa puerta. Siempre había que buscar al abuelo o al papá para que lo hiciera. Esa puerta, con esa viga, durante esta semana que he estado preparando este mensaje, vino a mi mente y saltó de mis recuerdos para ayudarme a entender una imagen que quiero compartírselas. Yo pude visualizar en medio de lo que estaba preparando a Jesús justo unos momentos después de que había ascendido al cielo. Quiero que usted se imagine conmigo esta escena. Y en ese momento, Dios se acerca a donde está su Hijo, aproximándose al cielo. Y entonces Él le ayuda a Jesús a quitar esa gran viga que estaba colocada en la puerta de entrada al cielo. Antes de que Jesús hiciera ese sacrificio por nosotros, nadie podía entrar al cielo. Por eso Dios viene orgullosísimo con su fuerza y le ayuda a Jesús a levantar la viga y a quitarla para poder abrir las 2 puertas de par en par. Una vez que abre la puerta, Dios se sacude las manos y vuelve a ver a su Hijo amado. Qué orgulloso estaba de Él, qué complacido, qué feliz de saber que Jesús había sido obediente hasta la muerte en esa cruz y que su misión en la tierra se había completado. Entonces lo abraza y al abrazarlo percibe el olor de su Hijo, un olor a perfume, a obediencia y amor. Solo de Jesús se puede desprender ese aroma tan intenso y Dios no quiere apartarse de Él y se lo come a besos, así como lo hizo Carlita con su bebé cada vez que puede. Luego, Dios vuelve a ver hacia la entrada del cielo y ve acercarse al primer ser humano que creyó en Él, que se dejó bañar por la presencia de Jesús en su vida y lo ve entrar. Entonces Dios se acerca a aquel ser humano y lo abraza y dice: huele a mi hijo, pase adelante. Eso es lo que va a hacer el Señor cuando nosotros estemos en su presencia. Nos va a comer a besos, como Carlita se comió a su bebé, porque tenemos sobre nosotros el aroma de Jesucristo, un olor fragante delante de Él. Ahora usted va a volver a ver el versículo que tiene su pañuelito y no lo va a ver con los mismos ojos y va a entender cuando dice: tu nombre es perfume derramado. También puede olerlo porque tiene olor. El nombre de Cristo es ese perfume derramado y la mujer de nuestra historia entró porque ella quería gritarle a todos: disculpen por si no se han dado cuenta, en este lugar está el Hijo de Dios. Si usted ha utilizado alguna vez el gas, sabrá que el gas tiene un olor muy particular, ¿cierto? Lo detectamos cuando hay una fuga de gas. Pero precisamente el gas no tiene ningún olor. Esto es, le ha agregado una sustancia química para que la gente pueda detectar cuando hay una fuga y saber que por ahí se está escapando el gas. Bueno, eso fue lo que hizo la mujer. Evidenció la presencia de Dios al rociar perfume en ese lugar. Todos olieron la presencia de Dios en ese momento. Y fue como si ella estuviera diciendo: no salgan de aquí sin haber sido perfumados por Él. El olor se esparció por todos, penetró por sus narices e inquietó sus almas. Pero probablemente
La nariz del fariseo estaba muy tapada. Por eso vamos a hablar hoy acerca de qué cosas pueden congestionar nuestra nariz para impedirnos percibir la presencia de Dios. En Lucas 7, en el versículo 39, más adelante, vamos a empezar a ver una primera evidencia de lo que sucedió ahí. Al ver esto, es decir, el fariseo está viendo aquel desastre que acaba de hacer esa mujer en los pies de Jesús. Al ver esto, el fariseo se dijo para sí, hizo un murmullo interno y dijo: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer, porque seguro hasta digo entre dientes, es una pecadora. Y está a los pies de Jesús y toda despeinada. Jesús debería decirle, por lo menos recojas el pelito. No, nada de eso estaba pasando. Jesús ni siquiera le había hecho una mala cara. Pero el fariseo no comprendía por qué este que se decía ser profeta no se había dado cuenta de quién era la que estaba a sus pies. ¿Qué clase de mujer califica para acercarse a los pies de Jesús? ¿Qué clase de hombre califica para acercarse a los pies de Jesús? Ese murmullo interno que tenía el fariseo lo empujó a juzgar. Y nosotros hacemos lo mismo y dejamos de percibir la presencia de Dios en la vida de una persona cuando en primer lugar lo que hacemos es levantar el dedo y señalar y juzgar. Si supieran qué clase de persona es esa, no lo dejarían ni siquiera entrar a la iglesia, no lo dejarían ni siquiera servir. Los murmullos internos nos impiden oler la presencia de Dios. Y el murmullo interno también puede ser en contra de nosotros mismos, porque produce el mismo efecto distanciador de Dios. Con su pregunta, el fariseo puso en evidencia una gran verdad: su incapacidad para percibir el olor de la presencia de Dios en su propia casa, ya que al parecer él esperaba que Jesús diera un salto y se apartara de esa mujer pecadora. Uy, que se me acercó mucho. Pero no, Jesús no lo hizo. Y esta imagen que se narra en la Biblia a mí me encanta. Dice que Jesús no apartó su mirada de ella mientras escuchaba el murmullo de Simón. Ahí Simón diciendo en su corazón, y Jesús no apartaba su mirada de esa mujer. Muchas veces yo he escuchado esos murmullos internos y me los he creído, privándome del enorme privilegio de servirle a Dios. Hace unos 16 años, mi esposo y yo supimos que no podíamos tener hijos. Y entonces escuché ese murmullo: yo no voy a seguir sirviendo a Dios en la iglesia con niños. No puedo hacerlo. Porque las mamás siempre preguntan, ¿y usted cuántos hijos tiene? Y entonces cuando me pregunten eso, yo no podré contestarle sin llorar. Prefiero hacerme a un lado y no servir en la iglesia. Porque yo soy una mujer incompleta. Porque no soy mamá. Eso me decía mi murmullo y me llevó a que durante 3 años yo permanecí sentada en una silla en la iglesia sin servir. Antes de que alguien me preguntara, ¿usted cuántos hijos tiene? Ese murmullo yo me lo creí y consiguió su objetivo de dejarme ahí sentada. Pero un día decidí silenciar ese murmullo y me ofrecí como maestra cuando recordé lo que había hecho Dios en mi vida cuando yo asistía a un grupito de escuela dominical. Y cuando recordé que hasta el día de hoy recuerdo muchas de las enseñanzas que estuvieron dentro de ese salón. Y dije, ¿quién soy yo para privarle a esos niños la enseñanza de su palabra? Hace 4 años, más o menos, volví a escuchar otro murmullo interno. Pero esta vez tenía que ver con la posibilidad de servirle a Dios en otra área. Él me había venido capacitando desde que era muy pequeña, dándome la facilidad de hablar, de escribir, de enseñar, y luego yo pude mejorar esa capacidad con la profesión que estudié.
Sin embargo, yo me había limitado para poner en práctica estas habilidades solo dentro de mi ámbito laboral, porque mi murmullo interno, posiblemente apoyado por el murmullo de la sociedad y mayormente por el de la religión, me decía que las mujeres no debían predicar. No se meta en eso, me decía yo misma. Los hombres tienen más credibilidad y además la Biblia no apoya que las mujeres enseñen. Las mujeres debemos estar calladitas. No le agregaba lo de calladitas más bonitas, pero también aplicaba, ¿verdad? Hasta que un día escuché a otra mujer predicando que mencionó un versículo en el que Dios le había hablado a ella. Y ese día también me habló a mí. Empecé a identificar ese murmullo negativo que yo había venido acumulando en mi vida y me di cuenta que era el momento de actuar. En Isaías 54, Dios me dejó este mensaje a mí y a todas las mujeres y a todos los que queremos servirle. Mi Señor y Dios me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Y otra vez mi murmullo se derrumbó. ¿Qué estoy haciendo yo acá cuando hay tanta gente fatigada que necesita el apoyo? Y yo mientras tanto sigo escuchando mis murmullos. Pude entender que las prohibiciones que vienen en la Biblia sobre la participación de la mujer en la enseñanza respondían solo a un contexto histórico temporal, como el que les expliqué al inicio. Me acerqué al pastor Giovanni. Primero me acerqué donde Helen, mentira. Y entonces le dije, Helencita, Dios está poniendo esto en mi corazón, pero yo no sé cómo ve Giovanni esto de que las mujeres puedan predicar y no sé cómo lo va a sentir. Yo creo que no, ¿verdad? Mejor no le digo, no. De una vez ya yo me estaba negando. Y Helen me dijo, Andrea, Joa se crió con mujeres, sus hermanas, todas son mujeres, seis hermanas. Sí, 5. Ya le agregué otra. 5 hermanas mujeres y él pues tiene un trato especial con ellas. Él le encanta trabajar con mujeres dentro de su espacio de trabajo. Yo creo que él no le va a decir que no. Vaya, hable con él, ¿verdad? Entonces me animó y terminé acercándome a Joa y Joa se echa esa sonrisilla que se echa, ¿verdad? Y nada más me dijo, ¿cuándo empezamos? Entonces aquí estoy, ¿verdad? Después de muchas luchas y muchos murmullos, porque no ha sido fácil luchar contra esos murmullos y Dios me ha venido ayudando a identificarlos y lo más importante, a silenciarlos para poder percibir con más facilidad el aroma de Dios sobre mi vida. ¿Cuál es un murmullo interno? Le preguntaba al inicio, ¿qué es lo que está impidiendo que usted pueda sentir la presencia de Dios? Y yo dije, estamos conectados, vea qué lindo, ¿verdad? ¿Cuál es el murmullo interno que usted trae hoy acá y que le está impidiendo percibir la presencia de Dios en su vida? Si no lo ha descubierto todavía, permítame hablarle del siguiente versículo para que en él podamos identificar esos síntomas de una grave congestión de murmullos internos. En los versículos del 44 al 45, ahí mismo en Lucas, el que veníamos leyendo, dice que luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, este es Jesús hablando, y le dice, Simón, ¿ves esta mujer? Hay otras versiones que es más directo, le dice, fíjate en esta mujer, ponga sus ojos en ella. Hay algo que usted no ha visto, solamente estás viendo la etiqueta que colocó la sociedad. Cuando yo entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas, me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Y seguro Simón hace así. Y estos 3 síntomas de la fuerte congestión espiritual que sufría Simón y que le impedían percibir que el Hijo de Dios estaba en su casa, se encuentran evidenciados en estos versículos. Y con el fin de afinar su olfato, Jesús le recuerda brevemente una lista de cosas que a él se le olvidó hacer como anfitrión de la casa. No fue que se le acaba de ocurrir eso.
es que dicen que la tradición judía decía que si usted era el anfitrión de una casa y tenía un huésped, y ese huésped llegaba a su casa, usted debía recibirlo en la puerta, colocarle una mano sobre el hombro y darle un beso de paz en su mejilla. Ahora, usted podía omitir ese paso, pero si se trataba de un maestro, era obligatorio. Si el que visitaba la casa era un maestro que venía a enseñar algo, el beso no podía faltar. Sin embargo, Jesús le dice a Simón, no me besaste cuando entré. Ahora viene otra parte más. Dice que los caminos polvorientos y el calzado sencillo terminaban haciendo que los pies de las visitas pidieran aseo a gritos. Por eso se lavaban los pies. Si había un sirviente, él era el que se encargaba de hacerlo cuando entraba la persona. Y si no había sirviente, pues siempre había un baldecito con agua en la entrada de las casas para que la persona se aseara. Pero nada de eso había cuando vino Jesús. Además que se quemaba un poquito de incienso o se les ungía la cabecita de los invitados con un poquito de esencia de rosas para que durante su estancia la casa tuviera un poquito de buen aroma. Imagino que olían un poco extraño, entonces había que perfumarlos. Eran cosas que exigían los buenos modales, pero Jesús no había recibido ninguna de ellas de parte de Simón, el dueño de la casa. Esa congestión espiritual que sufría Simón la podemos dictaminar con los siguientes 3 verbos que están ahí. Tienen que ver con servir, con amar y con reconocer. Jesús le dice a Simón, Simón, no me diste agua para lavar mis pies, pero ella me ha bañado en lágrimas y ha secado mis pies. Simón, no me serviste, ella me está sirviendo. Segundo punto, tiene que ver con amar. Simón, cuando entré no me besaste, pero ella no ha parado de mostrarme su amor públicamente. Y eso ya es mucho dentro de esta sociedad. Simón, no me has amado. Y finalmente le dice que tiene que ver con reconocimiento. Simón, no me ungiste con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. No te has dado cuenta todavía quién soy yo. Eso es lo que le está diciendo a Simón. Es como si le hubiera dicho, ay, fariseo, fariseo, aún no me sirves porque no me amas. Y aún no me amas porque no me has reconocido. Si logras empezar por reconocerme, una cosa te llevará a la otra. Volviendo a nuestra mujer sin nombre. Mientras ella sollozaba, posiblemente tratando de entender lo que escuchaba, Jesús no aparta su mirada de ella en ningún momento, porque además de eso, Él quiere recompensar su acto con 3 regalos. Y 3 regalos que los tiene también reservados para aquellos que, como esta mujer, logramos reconocer su presencia. El versículo 49 y 50 dice, entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Luego vuelve a decir la segunda cosa, el segundo regalo que tiene. Tu fe te ha salvado, le dice a la mujer. Y finalmente, vete en paz. Jesús perfumó el acto de esta mujer con 3 regalos, envueltos en 3 frases sencillas y directas. Le dice, tus pecados quedan perdonados. Jesús nos perfuma con el regalo de su perdón. Le dice, tu fe te ha salvado. Jesús nos perfuma con el regalo de su salvación. Y finalmente, vete en paz. Él nos perfuma con el regalo de su paz. Estos regalos preciosos también están disponibles para nosotros hoy. Si usted hoy sospecha que se encuentra un poquito congestionado espiritualmente, que todavía no logro percibir eso de lo que están hablando, todavía yo no logro así como tirarme como hizo esa mujer a los pies de Jesús. Si le cuesta percibir dónde está actuando Dios en su vida hoy, si aún no le está sirviendo en ningún área de su vida, si no le ama y si aún no le ha reconocido,
No postergue más ese momento. Déjese envolver hoy mismo por la fragancia de Dios. Derrame su corazón delante de Él. Ya no luche más contra esos murmullos internos. No luche más contra las etiquetas que la sociedad le ha puesto o que usted mismo se ha impuesto. Dios tiene su mirada puesta sobre usted y no quiere apartarla. Él sabe de lo que usted es capaz porque Él lo ha venido preparando para esto. Entréguele su vida a Dios. Acérquese a Él y pase tanto rato con Él que al salir de este lugar la gente perciba su olor y diga: este ha estado en la presencia de Dios. Voy a pedirle a Ale, a Angie y a su banda que pasen para que cantemos juntos una canción y en medio de esa canción entregue su corazón delante de Dios. En este lugar está la presencia de Dios. No se vaya sin haber reconocido eso y llévesela en su corazón. Vamos a escuchar la canción y luego oramos. Usted tiene la posibilidad de devolverse hoy para su casa congestionado espiritualmente, como lo hizo Simón, sin darse cuenta que estuvo frente a la presencia de Dios. O tiene la posibilidad de devolverse a su casa como la mujer sin nombre de la que hablamos hoy, quien se arrodilló a los pies de Jesús y le entregó su corazón. Ese es el mejor regalo que usted le puede dar a Dios. Así como lo tiene, no se preocupe porque tenga que ir a arreglarlo. Dios se encarga de transformar su corazón y de presentarlo a usted como una ofrenda de olor fragante delante de Dios. Entregue hoy todo eso que le está impidiendo percibir la presencia de Dios en sus vidas. Usted sabe que a este lugar venimos para escuchar hablar de la presencia de Dios y juntos lo alabamos, porque la Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y sabemos que Él está aquí. La Biblia dice que Él se llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Biblia dice que Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Podemos contar con que Dios se queda con nosotros aunque salgamos de este templo, pero eso es solo si usted logra reconocer delante de quién está. Cierre sus ojos y oremos juntos. Amado Padre, gracias porque hoy nos das este privilegio de conocerte, de pertenecer a un grupo de personas que estamos deseando, Señor, ver tu corazón, acercarse a los pies del pacificador que eres tú, Señor, que estamos anhelando recibir esos 3 regalos que tienes para nosotros: tu paz, tu perdón y tu salvación. Hoy nos presentamos delante tuyo, Señor, y te pedimos que quites todo eso que nos está impidiendo reconocerte, Señor. Libéranos de las etiquetas que nos han puesto y que nos hemos impuesto. Danos absoluta libertad. Suelta nuestro cabello delante tuyo, Señor, y permítenos adorarte como te lo mereces. Que no estemos pensando en que el de la par me está viendo o que el familiar va a decir algo de mí. No, Señor, es una relación mía contigo, directa. Ven y transforma nuestro corazón y permítenos amarte a través de la adoración. Gracias también por ese sacrificio que hiciste en la cruz y porque cuando yo llegue allá al cielo, Dios me va a oler
y me va a comer a besos porque huelo a tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Buenas noches.